Para hablar de todo lo que enmarca esta discusión, estas reformas a la ley minera, agradezco muchísimo la comunicación a Citlali Hernández, quien es secretaria general de Morena, en estos momentos ya también integrante del Senado. Bienvenida, secretaria Citlali, muy buena tarde, gracias. Hola Luisa, qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y al auditorio. Muy buena tarde. Pues una vez aprobadas estas reformas, de las que si tienes unos minutitos hablaremos, Citlali, el tema es el comportamiento de los partidos políticos. La oposición acusa que esta campaña podría ponerles en riesgo, esta campaña de básicamente difundir información pública, que es el sentido de su voto. Ellos antes habían llamado al diputado Aiza traidor también. ¿Qué está pasando con esta guerra de declaraciones? ¿Cómo le están midiendo en Morena? Mira, yo creo que el pasado domingo, Luisa, se agudizó y se evidenció mucho más una disputa por la nación en dos sentidos. Es decir, por un lado, una visión que quiere regresar al pasado, que sostiene que estábamos mejor antes, que tenía muy articulada su sobrevivencia y convivencia política a través de la convivencia solamente entre las élites, que tomaba decisiones sin consultar al pueblo, sin escucharle, sin sentirle, que favoreció el negocio de muchos, de algunos intereses económicos, y que no cree, lo vimos también en el debate en el Senado, lo enfatizaron mucho, no cree en la capacidad del Estado ni en las empresas nacionales, y por eso se ofrece, y lo digo con mucho respeto, a veces sirven como tapete de los intereses transnacionales. Y del otro lado, un proceso que no es por presumir, pero pues es evidente que tiene respaldo popular, un proyecto de cambio, de transformación, que encabeza hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero que del cual forma parte muchísima gente que sí cree en un país diferente, que sí cree que se puede salir adelante, que cree en el avance del gobierno de la Cuarta Transformación y que por supuesto entiende la necesidad de empezar a recuperar nuestra soberanía, de fortalecer el sistema eléctrico nacional, de que si tenemos otra vez la fortuna de ser un país, así como tuvimos mucho petróleo, de tener uno de los grandes yacimientos de litio en el mundo, pues que se genere una empresa del Estado, que la riqueza se quede aquí en México. Esas dos visiones creo que están más evidentes. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano decidieron votar en contra de una reforma constitucional que formó parte de una gran discusión pública durante meses. Y bueno, no solo lo dice Morena, muchísimas organizaciones de usuarios de la energía eléctrica, muchísima gente que estuvo al pendiente de la discusión, advirtió que no iba a olvidar si votaban en contra de esta reforma constitucional. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es pues ser un megáfono de esa voz popular y en efecto ayudar. La gente nos dice, bueno, díganos quiénes son, ustedes están ahí, díganos con nombre y apellido. Es información pública, como tú dices. ¿Qué es lo que hemos hecho público nada más? El rostro del diputado que votó en contra, su nombre, de qué distrito es, qué estado debería de estar representando, de qué partido, y como dices, es información pública, cualquiera puede acceder a ver la votación, y desde nuestra visión de país, creemos que haber votado en contra de una reforma constitucional que ponía orden al desorden provocado en la industria eléctrica y energética, pues es una traición a la patria. Ahora se enojan mucho cuando ellos llevan 4 años insultando con adjetivos sin sustento, y bueno, pues creo que les preocupa darse cuenta que están ante el escrutinio público, que sus decisiones tendrán consecuencias sociales, que sus decisiones fueron vistas por millones de personas, y bueno, pues ahí sí ya nosotros no podemos tapar el dedo con un sol sobre lo que ellos han decidido libremente hacer, que desde nuestra óptica, insisto, es votar en contra de los intereses de la nación y traicionar a la patria, por ende. Bueno, literalmente se usaron palabras como peligro para México o traidor desde el otro lado también, ¿no? Por eso es curioso esta reacción. Digo, cada quien evaluará si le parece correcta o no, pero el tema es que sí se ha hecho, digamos, desde todos los frentes. Secretaria, te pregunto... Perdona que te interrumpa. Ellos dicen que estamos difundiendo el odio, cuando entre sus filas hay diputados con expresiones homofóbicas, transfóbicas, machistas, racistas. Eso sí es promover el odio contra los diferentes. Nosotros no estamos hablando contra ningún sector de la población, estamos diciéndole traidores a la patria a los representantes populares que tendrían que haber representado los intereses nacionales. Entonces, bueno, creo que en ese marco se da este debate.
No, y además ante el reclamo ciudadano, porque justo uno de los diputados con este discurso de odio transfóbico es el de mi distrito y se le ha reclamado una y otra vez. Y él dice que representa a la ciudadanía, pues ¿a quién? Porque no lo estamos apoyando, ¿no? Pero bueno, perdone el paréntesis. Esta mañana, Citlali, se habló ya del cauce legal que tendría una acusación como la de traición en un marco en el que se habló de posible conflicto de interés por ingresos familiares que provienen justo de una empresa internacional, por la presencia de un cabildero no registrado internacional también como asesor personal de una legisladora. Es decir, ¿habrá algún procedimiento, alguna denuncia formal o es únicamente, digamos, en aras de transparencia y de politización ciudadana esta campaña? Mire, hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es darle continuidad a una campaña que iniciamos hace meses en difusión de la defensa de la soberanía nacional, informando el sentido de la reforma. Yo no descarto, por lo menos yo sí creo que ojalá algún bloque de abogados democráticos o algunos sectores especialistas promuevan formalmente una demanda, es decir, por lo menos con quienes es muy evidente ese conflicto de intereses. El cabildero el presidente ha dicho dos cosas. Llegó al poder y se dio cuenta que el desastre en la industria eléctrica era más brutal de lo que creíamos cuando éramos oposición. Y hay dos grandes empresas que son las grandes beneficiarias de una reforma hecha a modo en 2013. Iberdrola, una empresa española, y Enel, una empresa italiana, que además ambas tienen en crisis eléctrica con altas tarifas en sus países. Y estas dos están profundamente vinculadas a la política o a los sectores de la oposición. Y creo que sí valdría la pena en un país que busca cada vez acceder más a la justicia y menos a la impunidad política, sí valdría la pena que desde el Poder Judicial se investigara a través de alguna denuncia o algún proceso, investigara si hay conflictos de intereses o incluso si hubo dinero de por medio, que yo no me atrevería a figurarlo hoy, pero con el antecedente de 2013, donde se pagaron a senadores por votar a favor de la reforma de Peña Nieto, creo yo que valdría la pena promoverlo. Yo hoy, por lo menos desde Morena, no tenemos esa ruta, pero bueno, hay muchos sectores de la población, hay muchos movimientos, a lo mejor ahora nos estarán escuchando abogados, creo que valdría la pena no descartarlo, porque sí creo que es importante ir desnudando los intereses que hay detrás del quehacer político. Yo vengo de la ciudadanía y del activismo y es increíble las cosas que a veces no se ven, todos los lados ocultos que a veces no se ven desde la política. Entonces yo no descartaría, después de la experiencia política que he tenido en estos años, que detrás del voto en contra de este bloque opositor a la nación haya no solo la visión ideológica de no creer en el desarrollo nacional y en su capacidad de profesionistas y profesionales y en las empresas nacionales, sino que además haya un verdadero conflicto de intereses ligados a esos transnacionales. Y también hay intereses, lo voy a decir con mucha responsabilidad, intereses de naciones también que nunca han tenido la soberanía de nuestros pueblos, como intereses norteamericanos. Vimos semanas antes de esta discusión a panistas, a la dirigencia panista reunida con el embajador de Estados Unidos. Vemos a Mariana Gómez del Campo y a otros actores de la derecha panista que normalmente siempre como que buscan tener vínculos, ya no solo con empresas transnacionales, sino con organismos internacionales que a veces han dejado mucho que desear cuando se habla de la soberanía o cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, creo que esto apenas inicia, Luisa, y no habría que descartar nada. Citlali Hernández, por cuestiones de tiempo, déjame sumarte dos preguntas, si me haces favor. La primera es, sabemos que va a seguir habiendo actividad en el Congreso. Se ha dicho mucho que se quebró ahora sí, digamos, la relación o posibilidad de negociación con la oposición y probablemente vengan reformas importantes en las que quizás se necesite. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es el cálculo político de Morena? ¿Habrá apertura para hablar fuera de este tema de otros electorales, de seguridad, como la Guardia Nacional y demás? Y te sumo otro también, con esta transparencia, este seguimiento de la ciudadanía, porque como nunca creo está la gente al pendiente de lo que pasa con los poderes. ¿Han visto algún cambio de tendencias, digamos, que esta politización se traduzca en una diferencia, por lo menos en la intención de voto en las encuestas, en los estados donde habrá elecciones este verano? ¿Han visto, digamos, que favorezca o perjudique a Morena? Sí. Bueno, sobre lo primero, mira, yo creo que en el debate parlamentario se calientan los ánimos, de a veces hay personajes
que llegan a la intransigencia, no sé, ni y algunos otros, pero también es real que al final en un espacio parlamentario hay diálogo y tiene que haber acuerdos. La gran diferencia entre cómo eran antes las cosas, y que creo que es parte también de lo que evitó que tuviéramos todos los votos el pasado domingo en la Cámara de Diputados, es que los integrantes del viejo régimen estaban acostumbrados a acuerdos de carácter económico, a bonos, a beneficios políticos. En el ambiente político existía como esta idea de que la negociación para tener votos de parte del PRI era ceder a alguno de los estados que van a estar en competencia el próximo julio. Evidentemente creo que hay planteamientos que Morena jamás va a aceptar en términos de negociaciones. Pero eso no significa que no dejemos de dialogar y de tratar de convencer, porque al final una mayoría tiene que convencer a la minoría. Creo que hemos visto una minoría legislativa muy mezquina la mayor parte del tiempo. Pocas veces han decidido dejar de lado la diferencia política y votar por algo que realmente beneficia a la gente. Y creo yo que Morena no ha votado ni ha propuesto nada en contra de los derechos de nadie. Y bueno, vamos a ver cómo el diálogo se sigue dando. Yo insisto, creo que se abrió una nueva etapa de la disputa por la nación y creo que también en el cálculo político del bloque opositor está la disputa hacia el 24 y demás. Creo yo que errónea, porque en efecto nosotros creemos que para el próximo 5 de junio esta decisión que han tomado y este bloque ya donde el Movimiento Ciudadano también se quita la máscara, pues a nosotros nos va a favorecer muchísimo en los 6 estados. Vamos muy bien en 5, en 1 vamos creciendo, que es Aguascalientes, y yo sin falsos triunfalismos sostengo que el 5 de junio vamos a ganar 6 de 6, y bueno, pues además nos dan más elementos para hacer campaña. Hay 2 visiones de país y cada vez se va clarificando cada una. Y yo creo que esto, insisto, apenas inicia, porque además no se ha entendido por parte de la oposición que la ciudadanía está pendiente de las cosas como nunca. Y la ciudadanía vio esto que pasó y está indignada y está enojada y va a dar un mensaje a la oposición también a través de su voto. Entonces, bueno, vamos a ver, y yo creo que sí nos va a ir muy bien el 5 de junio. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, pues muchas gracias por estos minutos. Ojalá podamos mantener comunicación rumbo al 5 de junio y bueno, todos los demás procesos a seguir, legislativos y del país. Te mando un abrazo y agradezco nuevamente tu tiempo. Muchísimas gracias, Lisa. También te mando un abrazo. Y aquí seguimos a la orden. Igualmente, muy buena tarde. Gracias. En otros temas, ayer por la